Bienvenidos una vez más a Para Todos y para Nadie, un programa en el que nos gusta compartir el pensamiento filosófico, pero sobre todo las preguntas, las inquietudes filosóficas. Mi nombre es Arodi Rangel y como cada semana estamos desde aquí, desde la cabina de Frecuencia Aragón, la radio comunitaria de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Aragón. Y bueno, hoy en Para Todos y para Nadie contamos con la presencia de nuestra directora detrás de cámaras y de nuestra querida Gaby, que como saben ya es tradición que esté aquí apoyándonos y haciendo posible el que nos encontremos. Que nos encontremos así a través del video o que nos encontremos a través pues del sonido, ¿no? De esta cosa maravillosa que nos gusta hacer acá, que es la radio. Hoy estamos cabalísticos. El programa de hoy se llama La Ley de la Atracción. ¿Qué tal? Y nos vamos a poner cabalísticos. Bueno, no, la verdad es que no tanto. Sé que llegamos tarde a la conversación y a ver qué surge de todo esto, ¿no? En México tenemos una cosa terrible de ser unos desmemoriados absolutos, ¿no? Nos vieron la cara en las elecciones del sexenio pasado y nos la ven en el sexenio siguiente y uno hace como que es la primera vez que le ven la cara, ¿no? No se acuerda de la historia, pues tenemos muy mala noción de nuestra propia historia. Entonces pasa un montón con otras cosas. Pasa, por ejemplo, con conversaciones, ¿no? A propósito del pasado 19 de septiembre, hubo un montón de ajetreo por una situación allí que se quiso pensar cabalística, que se quiso pensar en términos justo, ¿no? De ley de la atracción. Y a lo mejor para el día que publiquemos esto, la conversación pues justo caducó, pasó, se fue. Pero bueno, un poco es importante, ¿no? Reflexionar sobre estas cosas, porque ustedes se van a preguntar qué tiene que decir la filosofía sobre los terremotos y qué tiene que decir la filosofía sobre el poder de la mente. Pues directamente varias cosas, pero específicamente sobre terremotos no vamos a hablar. Tampoco vamos a hablar de cómo parece que funcionó el último terremoto que ocurrió aquí en nuestro país el 19 de septiembre de este año, 2020. Para quienes tal vez no viven en la ciudad o nos escuchan de otros lugares, en México el 19 de septiembre es una fecha que se rememora a partir del terremoto que hubo en la Ciudad de México en el año de 1985. Un terremoto tremendo que sacudió vidas, que sacudió corazones, que nos puso a prueba, ¿no? Después de eso, la sociedad organizada, las personas que habitamos esta ciudad, entendemos que a lo mejor todos los días nos vamos dando de empujones en el metro, pero cuando hace falta estamos unos para otros, ¿no? Es una fecha que rememoramos con dolor, porque hubo un montón de muertes, porque hubo edificios de nuestra ciudad que se desplomaron, pero también con un brío de lo que tiene que ver, de lo que están hechos nuestros corazones, ¿no? Creo, de lo que están hechos nuestros corazones y de lo que están hechos nuestros caracteres, ni más ni menos. Parece broma. En 2017, el 19 de septiembre, luego de que acá en la ciudad hiciéramos nuestro simulacro tradicional, porque después de la desgracia del 85, una cosa que también quedó para la posteridad de todos nosotros es esta cultura de la prevención, ¿no? Nosotros no podemos predecir cuándo va a temblar, pero podemos estar lo mejor preparados para el caso en que se presente un sismo. Entonces, es una tradición también de esa fecha estar pues todos coordinados en un macro simulacro en el que simulamos justo qué pasaría si estuviera temblando y cronometramos las salidas de nuestros hogares, de nuestros lugares de trabajo, del lugar donde nos haya agarrado, ¿no? el simulacro. Y en el 2017, lo que sucedió fue que luego de hacer este simulacro, que es cultura de la prevención, ¿no? Es una cultura de la prevención, tembló. Una hora casi exactamente después de ese simulacro estábamos ya todos muy jijiji, jajaja, y entonces tembló.
Y bueno, fue un temblor también bastante fuerte. En la ciudad volvieron a caer edificios, perdimos personas. Una vez más, ¿no? Hubo este asunto de solidaridad, de empatía, de apoyo, de comprensión. Salimos de eso, ¿no? Con nuevas cicatrices, con nuevas lecciones. Y este año, como si fuera una broma, pero de esas muy pesadas, el 19, una vez más, ¿no? Después de haber hecho nuestro simulacro, casi que si hubieran puesto el cronómetro de la hora exacta, tembló de nuevo. Esta vez parece que con menos consecuencias desastrosas, pero bueno, la situación, como ustedes ven, da para pensar, ¿no? ¿Habrá alguna cosa mágica detrás de que sucedan los temblores el 19 de septiembre en México? Oh, por Dios, ¿no? Y hubo un montón pues sí, de llamados y de opiniones que tenemos que ver hoy a la luz de varias cosas, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de que, y creo que es súper peligroso, pero hay que decirlo, que hay algo así como el poder de nuestras mentes, que si piensan algo lo atraen, ¿no? En eso consiste así, grosso modo, eso que llaman la ley de la atracción. Si tú piensas mucho en algo, lo atraes. Y entonces se apostó en varios espacios, incluso espacios televisivos, y esa es la razón por la que es tremendo de poner delante. Se apostó a que nosotros, con nuestras mentes conectadas en el simulacro y el miedo, ¿no? Produjimos que se moviera en sus centros la Tierra, ni más ni menos. Inaudito, ¿no? Así estamos. El mindfulness a todo lo que da. Hay una cosa de la que vamos a platicar hoy y es que es justo la distinción entre ciencia y pseudociencia, porque a partir de esto empezó a haber una serie de argumentaciones contra la sismología, ¿no? La ciencia sismológica. Se dijo que según el Instituto Sismológico Nacional y las universidades que estudian los sismos, no era posible que un sismo se repitiera en una misma fecha, en una misma hora, ¿no? En realidad lo que han dicho los científicos es que es imposible predecir en qué momento va a temblar. No que sea imposible que un hecho se repita en una misma fecha, incluso a una misma hora, ¿no? No es eso lo que se ha dicho. Pero justo tratando de descartar lo que dice la ciencia, ¿no? En este caso la sismología, lo que dice la ciencia sobre los temblores, diciendo, ay, dijeron que eso no podía pasar, pero miren cómo sí pasó y entonces fue el poder de nuestra mente. Esa otra postura del poder de la mente es lo que se conoce como pseudociencia. Para ahondar en estas distinciones y entrar de lleno a la discusión que traemos el día de hoy en Para Todos y Para Nadie, vamos a escuchar en voz de los talentos que forman parte de la estación de Frecuencia Aragón una breve cápsula para que nos expliquen qué es eso de ciencia y pseudociencia, y estamos de regreso en unos segundos. La ciencia explora la naturaleza para tratar de ampliar el reducido círculo de lo que comprendemos, que siempre será menor que lo que ignoramos. Poco a poco, los investigadores científicos van empujando la frontera de nuestro conocimiento, proponiendo hipótesis y sometiéndolas a prueba mediante observaciones y experimentos. Fuera de esta frontera se encuentran imitaciones tramposas de la ciencia a las que llamamos pseudociencias, falsas ciencias. De la astrología a los remedios milagrosos. Se trata de propuestas basadas en el pensamiento mágico, pero que se disfrazan como científicas. A veces manejan un discurso que suena científico, pero sus explicaciones carecen de todo sentido. Pseudociencias, mala ciencia, polémicas. Fragmento. Martín Bonfil Olivera. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie, y como ustedes acaban de escuchar, la pseudociencia se considera pues esta serie de pensamientos que incluso se pueden calificar de mágicos, ¿no? Un pensamiento mágico que
se disfraza de científico o se hace pasar por científico, pero que en realidad carece de la rigurosidad que caracteriza a la ciencia. Ojo, esto de pensamiento mágico y esto de ciencia, a lo mejor a alguien le va a parecer, oye, pero pues la ciencia se equivoca, ¿no? Justo esto que acabamos de decir del sismo es la prueba, inefable, ¿no? De que la ciencia comete errores. Y ojo, porque no es ahí donde está el error, ¿no? Pensamos la ciencia tradicionalmente, hemos pensado la ciencia como una verdad absoluta, como un conocimiento ultra objetivo, como este discurso, ¿no? O este saber que caracteriza a nuestra sociedad, a la sociedad contemporánea, que nos ha explicado de cabo a rabo de qué está hecho el universo, cómo funciona la naturaleza e incluso cómo funcionamos nosotros mismos. Tenemos esta idea, ¿no? De que la ciencia es una verdad universal, ¿no? Que el conocimiento científico nos aporta las claves así exactas y precisas de cómo funciona absolutamente todo, de qué está hecho, de dónde viene. Bueno, eso es filosófico, ¿no? Pero bueno, de qué está hecho, de qué va, ¿no? De cómo funciona. Y eso es esta idea de que el conocimiento científico es una cosa absoluta, ¿no? Que casi está escrito así en las estrellas. Venimos ya varios programas hablando de la verdad, ¿no? Otra vez, la verdad científica. Justo la tenemos en esa idea, ¿no? No se puede equivocar, es objetiva, está ultra verificada, no hay razón para el fallo, no hay cabida para la equivocación. Y ojo, eso es un mito. La ciencia no es una cosa que bajó del cielo, como si lo hubiera escrito Dios, pero en la mente de los científicos, ¿no? Entonces hay una serie de iluminados, personas que se dedican a hacer ciencia, que de pronto tienen una revelación, ¿no? Y claro, el Big Bang. O tienen una revolución y claro, la evolución de las especies. O tienen una revelación y claro, ¿no? El movimiento de las placas tectónicas en la corteza terrestre. No funciona exactamente así. No son cosas que bajan quién sabe de dónde o que surgen de la nada en chispazos así de la mente. Increíble estas personas que, obvio, tienen mentes muy tremendas y tienen maneras de hacer, ¿no? Y de racionalizar muy específicas, geniales, pero en términos humanos, demasiado humanos. La ciencia es una cosa que se hace, es una cosa que ocupa trabajo, ¿no? La investigación científica es trabajo. No es como que yo me siento y entonces digo, claro, soy científico y entonces, ¡boom!, hice una gran teoría. No, es una cosa de trabajo y además es una tradición. Y como tradición tiene sus maneras de hacer, sus maneras de proceder, sus maneras de plantear. ¿Qué es lo que hace de la ciencia uno de los conocimientos más, eso sí, ¿no? más importantes de nuestra actualidad? La ciencia, si bien no es infalible, ha logrado, bueno, o ha conseguido que nosotros como cultura, como civilización, hablando en general, dominemos el mundo. Y ahí está toda la cosa tremenda de la ciencia. La ciencia no solo explica cosas sobre el mundo, sino que nos ha permitido intervenir la naturaleza. Esto no lo produjo mi mente. Ni todos conectados aquí en la cabina, así por más que unamos nuestros keys, ¿no? Vamos a producir un teléfono de la nada. Esto también es trabajo, ¿no? Hay una industria detrás de esto, gente explotada, luego hablamos de eso, pero hay trabajo detrás de eso. La ciencia tiene volando cosas alrededor de nuestro planeta, ¿no? Gracias al conocimiento científico hemos logrado modificar especies para nuestro consumo. Hemos logrado tener estas cosas delante nuestro para que podamos enfocar mejor, ¿no? Hay incluso ciencia en la ropa que vestimos, ¿no? El asunto es que no la vemos, porque a lo mejor
no hay quien nos le explique también, ¿no? A veces también pasa eso, que no hay quien nos explique la ciencia detrás de las cosas. Pero justo la gran hazaña de la ciencia, ¿no? La gran razón por la que la tenemos en ese altar un poco misterioso es porque gracias al conocimiento que ella nos aporta hemos podido crear cosas que no estaban, ¿no? Que no estaban. Simulando, no sé, la óptica de nuestros ojos, tengo yo una cámara delante mío, ¿no? Hay un montón de ejemplos así como para aventar. ¿La ciencia ha sido siempre la misma? No. Y justo esa es su razón también de ser muy humana, ¿no? El conocimiento científico es producción de conocimiento científico. Algo que se produce en una cultura y en una sociedad específicas y que tiene una historia específica, ¿no? Estamos acostumbrados a las historias así estelares de la ciencia. Había una vez un Isaac Newton y le cayó una manzana, ¿no? O había una vez un Albert Einstein y entonces dijo Eureka, ¿no? Lo descubrí. Pero en realidad no vemos la tradición de historias, incluso de disputas. Había una vez que creíamos que la Tierra era el centro del universo. Y claro que había conocimiento hecho alrededor de eso. Pero de pronto alguien se puso a observar el cielo y se dio cuenta de que, pues, nada correspondía. Si nosotros éramos el centro, nada de lo que había alrededor correspondía a eso. Y entonces la astronomía. ¿Qué pasa con la ciencia? No siempre ha sido la misma y la ciencia además tiene campos específicos, ¿no? La ciencia no se ocupa toda de todo. Tenemos un montón de ciencias. Tenemos justo la astronomía, tenemos la biología, tenemos la física, tenemos la química, tenemos la sismología, ¿no? Y estas tradiciones de conocimiento se han hecho históricamente a partir de dos ideas. En filosofía hay filosofía de la ciencia, ¿no? En filosofía se hace filosofía de la ciencia. Y dos de los máximos exponentes de este tipo de quehacer filosófico, ¿no? De reflexionar cómo es que funciona el pensamiento científico, porque tiene todo el sentido, ¿no? La ciencia hace mundo también. La ciencia es parte de la cultura y del mundo que habitamos. Uno de ellos es Karl Popper, un filósofo de origen austriaco que luego se nacionalizó británico. Y él apostaba que en la ciencia lo que sucede no es que sea infalible, sino que más bien las teorías científicas justo son científicas en la medida en que son falibles, en la medida en que son falsables, en la medida en que se puede demostrar que tienen algún error. Porque a partir de eso, la ciencia avanza. Si no, tendríamos un cúmulo de verdades estático que no iría a ningún lugar. Dice Popper, la ciencia en realidad tiene un avance, tiene un progreso, el conocimiento científico tiene una historia. Y en esa historia lo que podemos constatar es que hay teorías que se mantienen. Hubo una vez que se aceptó el creacionismo, por ejemplo. La idea de que un ser externo, pónganle como quieran, había dado lugar a ni más ni menos que todo lo que existe, entre ellos los seres vivos. Y después de eso apareció un señor Darwin con su teoría de la evolución. ¿Qué pasa? Esas teorías incluso pueden coexistir, pueden cohabitar, pero la que gana terreno, la que termina siendo la teoría aceptada, es aquella que es menos fácil de refutar. De alguna manera, la teoría de las especies, la teoría de la evolución de las especies de Darwin logró, en algún punto, posicionarse como una teoría no fácilmente refutable. Pero en su carácter de que podría ser reemplazada por una teoría mucho más compleja, ahí está su carácter científico, no en que sea una verdad absoluta, sino en que sea susceptible de verificar, y esa verificación no la vamos a hacer
por un acontecimiento aleatorio. La tenemos que hacer por experimentación, ¿no? Quiero remitirme directamente a la cuestión del sismo. No por el hecho de que ese sismo se haya repetido en una fecha, en un momento específico, eso significa que toda la ciencia sismológica entonces ya está rebatida. No, tendríamos que constatar si todos y cada uno de los sismos que se experimentan todos los días en este planeta ocurren de la misma manera. Solo así. Y eso todavía es mucho más complejo, ¿no? Pues, pero el reto sería más bien ese. ¿Qué pasa con la ciencia y por qué no la vemos? ¿Y por qué a veces tampoco la entendemos? Para eso vamos a escuchar una voz más del talento de Frecuencia Aragón y seguimos aquí en Para Todos y Para Nadie platicando sobre ciencia y pseudociencia. La ciencia es un producto típico de los tiempos modernos. Ha crecido aceleradamente en años recientes y cada día influye más en la vida cotidiana, aunque tal influencia no se aclara para la mayor parte de la gente, y aunque lo que se ha logrado con la investigación científica sea prácticamente desconocido. Casi nadie duda de la importancia que tiene la ciencia, pero la mayor parte de la gente tiene una visión muy limitada de ella, ya que la ven a través de la tecnología y solo buscan saber más cuando necesitan adaptarse a cambios tecnológicos o cuando pretenden dominar nuevos aparatos y sistemas de ellos. La principal dificultad para acercarse actualmente a la ciencia radica en que se trata de un campo enorme, diverso y muy especializado. Las publicaciones y otros medios encargados de la difusión de la investigación científica generalmente son incomprensibles para un público no especializado, lo que hace que sea casi imposible saber lo que sucede en el mundo de la ciencia y qué consecuencias podría acarrear. Por otra parte, es muy difícil comprobar la veracidad de una aseveración científica, ya que para ello es necesario establecer una cadena de aclaraciones cuyos eslabones se enlazan de manera deficiente y dan lugar a lo que llamamos teléfono descompuesto. La ciencia es en realidad parte oculta de la cultura contemporánea, fenómeno que urge corregir. La divulgación de la ciencia. Fragmento. Luis Estrada. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie y luego de escuchar un poco de qué va esta problemática de nuestro desconocimiento de la ciencia, ¿no? Decíamos antes del corte que en filosofía se hace filosofía de la ciencia y esta filosofía de la ciencia nos acerca un poco más a entender de qué va el pensamiento científico, pero sobre todo de entender cómo se produce el conocimiento científico. Veíamos con Popper que lo que hace de una teoría científica justo, no es su carácter de infalibilidad o de no poder ser refutada, sino más bien justo su falibilidad, la posibilidad de que algo en la experiencia, ¿no? En el mundo de todos los días pueda refutar una conjetura, una teoría científica. Entonces, justo gracias a eso, a la capacidad que tiene la ciencia de equivocarse, ni más ni menos, ¿no? De su carácter humano, pues sí, ¿no? Vulnerable, es posible que la ciencia avance. Y en eso se empeñan los científicos todos los días están en problemáticas, ¿no? En cosas, en fenómenos de la realidad que desafían las teorías que estaban establecidas. Y la búsqueda de nuevas respuestas, la búsqueda de ver por dónde se nos fue el mundo, que no lo terminamos de apresar, justo a partir de eso se hace ciencia. Les decía hace un rato, esta cuestión del sismo tendría que repetirse en todos lados del mundo, para todas las fechas de siempre, para todas las horas posibles, y yo no sé si uno se va al Japón y les dice una cosa como estas, ¿saben? Es más fácil reducir al absurdo esta postura de la ley de la atracción que reducir al absurdo las premisas de la sismología. Y lo que les decíamos al inicio,
No se ha dicho que no sea posible que se repita un evento en una misma fecha, en una misma hora. Lo que se ha dicho que es imposible es predecir en qué momento va a ocurrir un sismo. No es exactamente lo mismo. También hay que tener cuidado con eso, porque eso hace toda la diferencia. Viene por ahí la lógica, ¿no? Y justo en términos de lógica hay algo en lo que sí se distingue la ciencia. La ciencia, en su discurso, en su manera de presentar el conocimiento al que ha llegado, es coherente, es lógica y es racional. Si uno se quiere poner a discutir sobre ciencia, tendría que estar al nivel de esa discusión, con argumentos válidos. Luego entonces, quiero contarles sobre otro filósofo, también filósofo de la ciencia. Él, igual que Popper, vivió el siglo pasado, pero él en este caso es estadounidense. Su nombre fue Thomas Kuhn. Y Thomas Kuhn planteó también una cosa interesante de pensar. Si ya vimos que la ciencia no es un conocimiento verdadero universal escrito en las estrellas, sino que es más bien una búsqueda humana, que tiene que ver además con un hacer humano, la ciencia se hace, no es como un chispazo, es trabajo, es investigación, ¿no? Hay personas involucradas en los descubrimientos científicos. Lo que nos va a decir Kuhn es además que en la historia de la ciencia, ¿no? Hay como grandes momentos revolucionarios. Esta es otra manera de entender la historicidad de la ciencia, el carácter histórico de la ciencia, ¿no? El que sea una cosa en movimiento, no estática, sino produciéndose, y no sola, por personas, los científicos, justo, ¿no? Pero dice Kuhn, entender el carácter revolucionario, ¿no? Los acontecimientos revolucionarios en el proceso del conocimiento científico es entender que hay una vez un momento en que la comunidad científica asume una teoría y se vive con esa teoría por un tiempo determinado, hasta que justo algo sucede entre una chispa de ingenio y una serie de cuestiones que se entrelazan por ahí, ¿no? Acontecimientos, sobre todo la experiencia que está siempre desafiando el conocimiento que creemos tener de la naturaleza, que ponen a trabajar en un nuevo paradigma científico a ciertos personajes. Y si ese paradigma resulta que explica mejor el mundo de lo que lo explicaba el paradigma o la teoría que ya se había aceptado, luego de un forcejeo, porque en la comunidad científica hay harto forcejeo entre qué entra y qué sale, qué aceptamos y qué dejamos de aceptar, ¿no? Luego de un forcejeo, puede que el nuevo paradigma se convierta en teoría, que sea parte ya de la manera en que concebimos la ciencia y concebimos el universo. Estaba yo hoy con la noticia del nuevo Nobel de Física que se entregó a unos científicos que nos acaban de decir que el mundo, el universo, como lo conocemos, tiene que ver más con que nosotros lo miramos de esa manera. No sé si ya les reventó su burbuja. O sea, esas imágenes del Hubble que nos tuvieron locos así semanas y semanas, y todavía estamos ahí varios siguiendo al Hubble en el Instagram. Eso está hecho, o sea, es la manera en la que nosotros vemos lo que está ahí, ¿no? Y además un montón de cosas mucho más complejas. Eso es paradigmático. Está revolucionando la manera en que entendemos lo que está a nuestro alrededor. Y es la prueba más fehaciente de que el universo, como lo concebía incluso Einstein, tal vez sea otra, ¿no? Y no que él estuviera equivocado, él produjo un montón de conocimiento que nos permitió llegar hasta acá. También esa es otra cosa que reivindica, ¿no? Esta filosofía de la ciencia. No es decir, claro, los de antes eran unos oscuros y no entendían y no sabían y no llegaron a la verdad absoluta, sino más bien comprender que esta búsqueda del conocimiento, que también es parte de la ciencia, ¿no? El espíritu de la ciencia se debe a una tradición, viene de un lugar, ¿no? Que no es una cosa
que a alguien se le ocurrió aisladamente, sino trabajo de una comunidad y que la ciencia es mucho más compleja, ¿no? Como decía Estrada, está en todos lados. En el mundo que vivimos, en nuestra sociedad contemporánea, la ciencia está allí. El asunto es que alguien nos tiene que decir dónde y cómo, ¿no? La ciencia que está detrás de estas cosas, la ciencia que está detrás incluso de este folio de papel, ¿no? De las mascarillas que ahora usamos luego de la contingencia. Entenderlo, ¿no? Y quitar, desmontar la ciencia de ese lugar como de verdad absoluta nos puede ayudar a entender mejor cómo es que sucede esto. Que la ciencia está también en su historia, en la historia que compartimos, porque además la ciencia no es una cosa aparte de las sociedades a las que pertenecemos. Les voy a contar una historia. Si es posible que haya gente en laboratorios o en observatorios o en estaciones espaciales, eso es posible. O sea, si eso está pasando en nuestro mundo, eso es posible gracias a que un montón de personas más nos dedicamos a otras cosas. A lo mejor ustedes no lo ven y no lo sienten, pero gracias a que todos en este mundo funcionamos de la manera en que funcionamos, esa gente está en el espacio, esa gente está en laboratorios o esa gente está en observatorios viendo, descubriendo, innovando. Gracias a todo esto. Porque si no hubiera una base material de producción tan simple y tan llana como la luz que tenemos a nuestro alrededor, los alimentos que consumimos, no sé si alguien podría estarse dedicando a la ciencia, al arte o a otra cosa. Entonces hay que entender que también somos parte de eso, en la medida en que gracias a que existimos todos haciendo otras cosas, es posible para otras personas dedicarse a lo que se dedican. No es una cosa ajena, nada más hay que empezar a verla. Y luego vamos a cerrar con la ley de la atracción, porque claro que sí, les prometimos un programa cabalístico y no nos vamos a ir sin decir que eso, por el amor del Dios, no es cierto. ¿Cuál es el problema? Pues porque a lo mejor ustedes me dirán, bueno, sí, ya, ok, la ciencia y ya todo más o menos claro con ese rollo, pero ¿qué tiene de malo que haya personas que crean en la ley de la atracción? En principio nada, en realidad. En principio nada. Estas ideas se vuelven en una época como la que vivimos, se vuelven virales, una, dos, y se vuelven rentables. Hay gente que hace dinero con eso, porque tiene una nota en su medio, que puede ser la tele, la radio o el que ustedes consuman, o porque tiene una cuenta en la red social que les guste y está generando una polémica a partir de esto, de que si atrajimos el sismo, de que si ya no vamos a hacer simulacros porque los vamos a volver a traer, que si bla, bla, bla. O sea, en principio, si uno se muriera con sus ideas, pues no habría mayor problema. El asunto es cuando esas ideas se vuelven contagiosas. Yo los invito a reflexionar, ¿no? Hoy, ¿en qué tanto entendemos de ciencia? Por un lado, que no es la única verdad ni es una verdad absoluta. Ya quedó claro, ¿no? Pero sí que es ese conocimiento que nos ha hecho posible agarrarnos del mundo y transformarlo. Pero en este mundo del espectáculo y de la desinformación, ¿qué verdad estamos construyendo? ¿Y a dónde nos puede llevar? Imagínense que fuera posible que dejáramos cosas tan sencillas como esos ejercicios de simulacro que son, pues, cultura de la prevención. No tiembla, es probable, ¿no? No tiembla el 19S, pero tiembla hoy mismo o mañana. Y entonces la gente que ya se compró la idea de que si yo no lo pienso no está pasando o no va a pasar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en realidad con eso? Mientras habita una mente, ok, cuando empieza a circular, cuando luego genera comportamientos, híjole, es ahí donde está la señal de alarma, sobre todo la señal de alarma, porque en una cosa tan tremenda como es un sismo, lo que está en peligro es la vida de las personas. Y llegamos así al final de este capítulo,
de este programa de Para Todos y para Nadie. Recordarles que ha sido posible gracias a Frecuencia Aragón, la radio comunitaria de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Aragón. Yo soy Arodi Rangel y nos escuchamos pues la próxima.